Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a esta cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Es una institución de servicio que me honro en anunciar aquí siempre su buena disposición de asistir al prójimo en problemas tan difíciles como es afrontar una enfermedad catastrófica como el cáncer. El costo, como hemos señalado aquí, de los tratamientos y de los medicamentos para combatir esa enfermedad y tratar de salir con éxito de ella. Imagínense ustedes, a familias acomodadas le arruina económicamente. Imagínense un pobre de solemnidad que solamente una mano divina lo puede asistir o salvarlo del milagro, o manos no pecaminosas, sin fines de lucro, manos hábiles, manos cristianísimas para atender al enfermo por vía de recursos que aporten gente buena como ustedes. Por tanto, ponga su caridad, que es el eje básico de la doctrina social de la iglesia. Póngalo en buenas manos. Patronato contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. En ese teléfono usted recibe informaciones bien detalladas de cómo hacer sus aportes. Bueno, los periódicos de hoy nos traen una nota en titulares sobre una exposición que han hecho en el Palacio Nacional productores agropecuarios y agroempresarios, señalando las dificultades que pueden ellos presentar con los, diríamos, la eliminación de los gravámenes aduanales a los productos que van a ser competitivos o son competitivos con los nuestros, o van a competir contra los productos nuestros. Y hemos señalado muchas veces la asimetría que hay entre aquellos y nosotros, pero que cuando se iniciaron esas negociaciones, primero no se tomaron, parece, en cuenta esas cosas, o dijeron, bueno, esto no nos toca a nosotros, ya nosotros estamos prácticamente de retirada. Y como estamos de retirada, le dejamos el problema a otro. Así se firmó el acuerdo con los Estados Unidos y de hecho los problemas le quedaron a otro. Pero claro, era responsabilidad de los otros darle continuidad o darle seguimiento a todas las reformas y a todas las políticas que tenían que implementarse para, diríamos, estar preparado para cuando vinieran estas realidades que la tenemos encima ahora mismo y que los productores han vivido como, eso es mucho tiempo, como siempre pasa en la República Dominicana, eso es mucho tiempo. Recuerdo cuando en el 94 se acordaron con la OMC la rectificación técnica, miren, eso no es para siempre, eso es, ustedes tienen ese tiempo ahí, pero van a venir luego cambios. Teníamos la cuenca, no recuerdo cómo la llamaban, el plan Reagan, sobre la cuenca del Caribe y las ventajas aduanales que tenían los productos de la zona del Caribe y las zonas francas, bueno. Pero que entonces esa negociación era importante y si no se hacía, bueno. El asunto es que pasaron los 10 años y andaban al garete de nuevo, porque los tiempos se cumplen, los plazos se cumplen. Y en Estados Unidos y países organizados,
20, 25 años, esa gente ellos no ven eso. Eso viene. Ellos no piensan en función de quién, el funcionario que firmó eso o el presidente que firmó ese acuerdo. Eso sigue, porque hay continuidad en las políticas del Estado. Entonces, esa reunión del Palacio, a mí me pareció una reunión como de esa del 2005. Señores, 11 años después estamos haciendo reuniones. Esas mismas reuniones se hicieron hace 11 años. Y lo digo con dolor, vamos a decir, con pesar, señalo esto, que 11 años después estamos haciendo lo mismo que se hizo. Estamos en la misma discusión, en las mismas quejas. Están los productores, salvo aquellas leyes que fueron desmontadas, que fueron obligatoriedad en el acuerdo de que se desmontaran una serie de leyes que afectaban la aplicabilidad de estos tratados de libre comercio. Pero todo lo que fueron las agendas complementarias fueron tratadas en el 5. Yo lo recuerdo como ahora porque asistí a esos talleres que promovía el BID, EIFI, la Embajada Norteamericana, la USAID, etcétera, etcétera. El Ministerio de Agricultura, el IICA, todos esos organismos regionales involucrados, sacando las experiencias del NAFTA, de aquel tratado de libre comercio con México, ver la ventaja y la desventaja de ese tratado, sacar conclusiones de ese tratado del NAFTA para su aplicabilidad en estos nuevos tratados de libre comercio de los Estados Unidos con una economía muy asimétricas como son las economías de Centroamérica y la nuestra, igual que la de México, pero México es un país muy grande, con una economía enorme, y Estados Unidos sabía que tenía que hacer la cosa bien clara con México. Pero nosotros, imagínense ustedes, ellos quisieron que adoptáramos y nos adaptáramos también a las situaciones que iban a venir. Pues tenemos, señores, 11 años de esa reunión en el 2005 en el Hotel Embajador, lo recuerdo como ahora, aquellos talleres. Manegonte González no me deja mentir, que estará por ahí oyendo el programa. Y esas agendas complementarias, los productos básicos, las oportunidades. Recuerdo que Manegonte me facilitó una lista de productos agropecuarios, de origen agropecuario, con posibilidades de mercado, con buenas posibilidades de colocación de mercado, de buenos nichos de mercado, tratándose ya de acuerdos de libre comercio. Cómo nosotros podíamos desarrollar políticas de fomentar cultivo, mejorar prácticas de exportación, etcétera, o de mejorar la calidad de muchos cultivos de estos, de muchos productos, para hacerlo llegar al mercado norteamericano, donde teníamos oportunidades, donde no habían oportunidades. Todo eso se conoció en aquellas agendas complementarias que se trataron en el 2005, repito. Y estamos en 2016 y estamos, señores, repitiendo las mismas quejas. Y ese tratado ya, diríamos, encima de nosotros. Porque las verdades son malas de ver, como se dice. Ahí están. ¿Qué ofrecía el gobierno aquella vez? ¿Qué ofrecía el gobierno aquella vez? Vamos a ayudarle a mejorar la competitividad. Muy bien. Señores, 11 años después, esa es la misma respuesta. Le vamos a ayudar a ser más competitivos. Vi esa respuesta de Gustavo Montalvo, que es el que está coordinando esa reunión. Señores, 11 años después, la misma respuesta. Vamos a mejorar la competitividad. ¿Cuándo la van a mejorar? Yo pienso, no quiero ser pesimista, pero pienso que se está haciendo tarde. Y lamentablemente el Partido de la Liberación Dominicana ha gobernado este país 12 años en línea y va para 16 años en línea, pero con ese acuerdo de libre comercio, con un Congreso favorable, diríamos en 12 de los 16 años, favorable al PLD, ese acuerdo de libre comercio podía haberse impulsado más. Se conocieron las leyes, se desmontaron muchas leyes, ¿verdad?, proteccionistas. La ley 27, recuerdo que era la de que, mire, tiene que comprarle los productos dominicanos para el desayuno escolar. Esas cosas estaban prohibidas porque el acuerdo de libre comercio decía, usted no puede ser preferencial con productos criollos, usted tiene que permitirme a mí que yo cotice.
un producto norteamericano, y era correcto. Porque usted ha hecho un acuerdo de libre comercio con un país que también puede servir ese mismo producto que usted produce. Para eso que se hacen los acuerdos, para competir. Y aprovechar esas oportunidades que nos dan esos mercados. Pero cuando yo veo que la respuesta es la misma 11 años después, y las quejas y los quejantes son los mismos, los quejosos son los mismos, porque estamos hablando de las mismas caras, yo estoy, cada día me voy a preocupar más, porque lo veo aquí en el periódico. En el periódico de hoy, miércoles 19 de octubre. Exponen en Palacio impacto negativo del DRCAPTA. Eso hace 11 años que lo vimos en el Hotel El Embajador. 11 años conociendo nosotros esas reformas. Las reformas y las políticas dirigidas al sector agropecuario y las agendas complementarias para la economía de la República Dominicana, para el sector agropecuario. Señores, todo lo que había que hacer, el esfuerzo que había que hacer, pero un esfuerzo mancomunado entre todos, porque no es solo dejarle las cosas a los gobiernos, es que también los productores tienen que poner de su parte. Ciertamente. No es solamente poner, bueno, el gobierno, diríamos, una obligación del gobierno. Bueno, la infraestructura rural, eso es una inversión de gasto bueno, de gasto público rural bueno. Si se necesita un buen puente, se necesitan los caminos, se necesita el almacenamiento, se necesita, la buena carretera, qué sé yo. Infraestructura, el canal de riego, mejorarlo el canal de riego. Hay un canal de riego deteriorado, hay que arreglarlo para que el uso del agua sea un uso más racional, el uso de buenas prácticas de cultivo, buenas prácticas de cosecha, buenas prácticas de manejo, buenas prácticas de embalaje, buenas prácticas de manufactura. En esas cosas el Estado influye, participa, pero usted tiene que poner de su parte. El gobierno le puede mandar un buen técnico para que usted someta su cultivo a buenas prácticas de cultivo. ¿Me explico? Mire, usted tiene que aplicar herbicida, tiene que aplicar fungicida para los hongos, o bactericida para las bacterias, o usar insecticida para las plagas. Ahora mire, esto se aplica así, 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 así. Ahora, si usted por estar de vivo dice, no, yo voy a usar dosis mayores que la que me dice el agrónomo, y usted aplica una dosis mayor de un producto que van a rastrear en los Estados Unidos o en Europa, le van a hacer una auditoría, una rastreabilidad total o una trazabilidad. Es decir, en la finca de Gaby se produjo este producto que llegó al mercado, a la marqueta ¿cómo se llama? Del Bronx, en Nueva York. Sí, y le dan hermano mío ahí. Claro, y le dan seguimiento a eso, señores. Y República Dominicana entra en castigo inmediatamente. Pero ¿quién falló? ¿Falló el técnico? ¿Falló el gobierno? No, falló el productor, que quiso pasarse de vivo y poner una dosis mayor, dejó una traza mayor de la permitida en parte por millón, y allí te hacen el análisis y te devuelven furgones del producto. Ahí vienen los problemas. Entonces, ¿quién tiene la culpa? El productor, no el Estado. El Estado brindó toda la asistencia técnica que tenía que, los soportes los brindó el Estado. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser mancomunadas. Pero debo decir lo siguiente, los dos han tenido la culpa. 11 años después, repito, Manegote, si tú me estás viendo, tú lo sabes. Y los demás que participaron en esas discusiones morales, que era de la FAO, recuerdo, el que estaba en eso era también, ahí estaba Jesús de los Santos, Pedro Pablo Peña, bueno, varios técnicos, Enriquillo Rivas estuvo ahí también. Todo eso, señores, fue tratado, yo recuerdo, en el 2005. Aquellas reformas de políticas dirigidas al sector agropecuario y las agendas complementarias, que lo digo de más conocer, repito, las vivencias, las experiencias del NAFTA de México con Estados Unidos y Canadá. Pero así, como lo he dicho aquí y lo he dicho siempre, sigo con mis preocupaciones. Porque repito, 11 años después diciendo lo mismo, con un tratado ya encima,
donde tenemos 17 o 18 mil toneladas de arroz que entran libres de impuestos y que mañana se van a incrementar porque desde a partir del 2016 comienzan a bajar 9 puntos sobre los aranceles super gravámenes o los supergravámenes que se pusieron de un 99% van a comenzar a descender. Pero así vendrá el pollo, vendrán los embutidos, queso, leche, lácteos, todas esas cosas van a ir, ya hay muchos de ellos que están desmontados. Y van a ser peor mañana. Y repito, tenemos 11 años oyendo las mismas quejas y los mismos quejosos. Eso evidencia que es una muestra más de inmediatismo político. Falta de seguimiento en los proyectos que son de capital importancia para el desarrollo de un país, como es la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica. Es bueno resaltar que quien ha estado haciendo el comentario es el ingeniero Manuel Fermín, un actor del área agropecuaria, del sector agropecuario, con conocimiento de causa, y ya ustedes han visto cómo cita fechas y todos esos datos. Yo quiero agregar en ese sentido, Fermín, que no habrá sido un error de estos ministros, o no sé, te hago en forma de pregunta, también te lo hago, si los ministros anteriores de Agricultura, el propio Poder Ejecutivo, no se ha ocupado de designar una mesa, como dicen ahora, una comisión, una mesa de seguimiento a ese importante tratado con plazos fatales que hoy entonces ponen en apuro, ¿verdad? Que ponen en apuros y que pone también al borde de un fracaso lamentable el sector agropecuario. Entonces, una mesa, una comisión presidida por una persona con capacidad gerencial y con un verdadero técnico que le diera seguimiento a esas adecuaciones a las que tú has venido, como no sé si habrá algún otro programa de televisión que lo trate, pero pienso, mira que yo veo televisión y leo prensa, pero yo pocas veces he visto gente tan preocupada por ese tema como lo ha estado Manuel Fermín cacareando aquí desde que tenemos cada cierto tiempo que incluso no ahora porque ya viene, se acercan los plazos y ya vienen estas reuniones. Viene el lobo. Cuando que ya viene el lobo, ahí viene el cuco. No, Manuel Fermín, en momentos que nadie habla de eso, ha estado recordando esos plazos. Sin embargo, los propios gobiernos, las propias autoridades agropecuarias, no de este gobierno, que conste, Fermín lo hacía esos comentarios antes en el pasado gobierno de Leonel Fernández. O sea, yo entiendo que este presidente, este gobierno, debe empantalonarse, señores, y de una vez por todas, designar una comisión, pero que eso quede, que siente un precedente, que establezca como una jurisprudencia en ese sentido. Ya la nombraron la comisión, pero el problema no está a nivel de pero comisión. que la nombran ahora, Fermín. Es de ejecución. Exacto. No es que está nombrando. Pues eso es lo que te digo. La nombró ahora este gobierno. Ah, pero ahora. Pero es que eso no, o sea, es que ya Es que de seguimiento desde allá. En operación. Desde 2011. En ejecución. Exacto. Óyeme, a mí me da, te digo, cierta, diríamos, es risible, por no decir frustratorio. Sí. Tengo que decirlo así. Oír lo mismo, esos actores, decir las mismas cosas que se dijeron allá en el 2005, 11 años atrás. Miren, si quitan esos gravámenes, nosotros va a afectar el empleo rural, va a afectar la economía, la empleabilidad, va incluso. Traerá cambios sociales en el país que van a desestabilizar el país, incluso podrían desestabilizarlo. Bueno, van a desaparecer muchísima gente del mercado. Todas esas cosas, 11 años atrás, estamos yendo lo mismo. Pero no se hizo nada.
La reforma. Eso se llama canto de sirena. Reforma y modernización del sector agropecuario. Eso se trató allá. Bueno, y hubo gente muy preocupada porque, bueno, el FEDA, INESPRE, la reforma agraria, esas instituciones van prácticamente a desaparecer, se van a fundir o a refundir en una sola institución grande que pueda manejar todo lo que sean las políticas de reforma, las políticas de todas esas agendas, cubrir los desafíos, o sea, enfrentar esos desafíos tan serios de competir con una economía como la de Estados Unidos. Bueno, pues hemos seguido. Los productores, no, eso coge 20 años, son 25, 15, de aquí a allá sabrá Dios si Estados Unidos ya ha explotado y sigue Estados Unidos siendo más fuerte y más viejo y más grande. Y nosotros comiendo todavía para luego venir el lloriqueo y comenzar a creerle la culpa. A creer que los gobiernos pueden pedirle a Estados Unidos, vamos a revisar esto. No, porque Estados Unidos tiene una condición, diríamos, de exigencia, de ser tan exigente como país, que firme esos tratados. Pero Estados Unidos es sancionador con eso. No juega con esos tratados. Entonces, por tanto, nosotros, por más que querramos zafarnos de ese acuerdo, no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr. Pero además, como dijo el ministro que presidió la reunión ayer, luego que el presidente estudie, ¿verdad?, las propuestas, entonces comienzan reuniones con los países socios, asociados, Gustavo, o sea, involucrados. O sea, Gustavo es el jefe de yo en el pasado comentario que tú hiciste dije lo incómodo que sería, entiendo yo, o que es, usted llevar una propuesta de modificación de un tratado multilateral entre varios países, varios estados, porque un tratado de estado a estado es entre una parte y otra, pero con multilateral es difícil porque hay que reunir varios representantes y ponerse de acuerdo, que no es fácil. Bueno, Ban Ki-moon está muy decepcionado, el señor secretario de Estado, el secretario de Naciones Unidas, secretario general. Decepcionado porque los amigos de Haití no aparecen. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros que hay dos países en el mundo, o dos naciones, que son las dos naciones que más defensores tienen, pero menos amigos, que son Palestina y Haití? Todo el mundo mete el brazo y la lengua, los ojos y hasta tiros, tiran tiros por Palestina y por Haití. Incluso República Dominicana acaba de votar, dice Pellegrín, en una asamblea de UNICEF, que nosotros nunca habíamos votado en contra de Israel. Porque Israel es un país que tiene su política agresiva allá, con su gente, con sus vecinos, que uno no lo puede negar. Pero Israel es un país que siempre ha sido amigo de la República Dominicana y tiene su embajada hace muchísimos años, desde el 48 que se fundó el Estado de Israel. Israel inmediatamente comenzó a hacer relaciones diplomáticas con los países del mundo y más con República Dominicana, que fuimos tan hospitalarios con los judíos, que establecimos una colonia judía aquí. Israel se sintió siempre agradecido de República Dominicana. Y República Dominicana acostumbraba, no es solamente, por la gente piensa porque tenemos que ir ligados con Estados Unidos, que Estados Unidos es defensor, como dicen, a capa y espada de Israel. No necesariamente, sino esa amistad que tenemos como con Taiwán. Que con Taiwán pasó lo mismo. En el 49 se estableció la República de Taiwán. El embajador dominicano que estaba en China saltó a Taiwán, a Formosa. Formó parte del gobierno allí, del Estado nuevo que se creaba allí, con Chiang Kai-shek. Entonces China-Taiwán tiene esas relaciones con nosotros del 49 y siempre hemos tenido unas buenas relaciones y ellos han colaborado mucho con nosotros. Pagando, ¿no? Eso, diríamos, ese gesto de nosotros. Excelente. Como Israel también, que siempre ha mandado muchísimas misiones técnicas aquí. Yo estudié con dos profesores judíos excelentes y que son mis referentes de gente que yo respeto mucho. Efraín Keisar, Isaac Massá, gente que nos dieron clase a nosotros en la universidad y en la práctica también. O sea, gente que uno valoró mucho. Yo tengo mucho respeto por los judíos. El país fue y votó en contra de Israel en UNICEF.
favoreciendo también a Palestina, que está bien que nosotros hablemos bien de Palestina, no quiere decir que no le demos el apoyo a Palestina. Pero República Dominicana tiene que ver esas cosas con cierta prudencia, como decía Pelegrín, bueno, pudieron haberse abstenido, por ejemplo, bueno, vamos a abstenernos en esta votación, no vamos a votar por nadie, pero no le damos un voto de castigo a Israel, que es nuestro aliado, con embajada y todo aquí, pero con los palestinos no tenemos embajada. Bueno, cosas de ese tipo. Pasan esas cosas y lamentablemente nuestra política exterior, yo no sé si fue en este caso, que ahí hay un cesarismo democrático también en esa Cancillería, porque allá mandan los Césares ahora. Usted sabía de los Césares. Ahí hay un cesarismo democrático. Es un cesarismo. Sí, sí. Sí, hay los Césares. César Medina padre, César Medina hijo. Yo no sé si estará también, ¿cómo se llama? El gordito. Ay, Dios mío. ¿Cuál es? Oscar. Oscar, yo no sé, o creo que Oscar no debe estar ahí, no sé, pero hay un Cesarito y Cesarín y Cesarazo y Cesarote. Bueno, y Cesarión, mejor dicho. Hay un cesarismo, no sé si aconsejaron al ministro de Relaciones Exteriores en cuanto a eso. Pero bien, Ban Ki-moon está decepcionado. Pero el único país, precisamente, el que no es amigo de Haití para ellos, es el único que ha ido en una asistencia masiva a Haití. No lo quieren agradecer, el problema de ellos, de los haitianos, que siempre se han comportado así, y el gobierno dominicano, que no quiere entender esas cosas, y quiere ser más papita que el papi, más colaborador. Yo no sé qué es lo que tienen los gobiernos del PLD. Sería que don Juan le dejó escrito, miren, Haití es República Dominicana. Traten a esa gente igualito que nosotros, que su gente, esos son sus hermanos. A menos que don Juan testara esas cosas, yo no lo sé. Aunque le muerda la mano y le escupa la cara. No, y como él quiso tanto a Peña Gómez, sabía que Peña Gómez es el origen de Peña, que él lo sabía, porque a Juan Bosch le encantaban los feos. No porque Peña esté muerto y no se pueda defender. Decían que era feo, que Peña era feo. Así mismo como Lidio Cadet. Como Lidio Cadet, que es feo también. No es feo, Lidio Cadet. Y don Juan le encantaban los feos. Bueno, pues ok. Vamos a admitir que fuera por eso. Pero bien. República Dominicana salió con su ayuda. Ban Ki-moon ahora está decepcionado porque en Haití no se han dado. Allí no se han dado, diríamos, no se han hecho presentes los amigos de Haití. Nadie, van 200 millones, vamos, no ha llegado, yo creo que llegó 1 millón de Estados Unidos, 15 millones, y que es lo que va. Probablemente llegó uno de Estados Unidos, oigan, 1 millón de Estados Unidos. Oigan eso, pero ya veo que Estados Unidos está muy preocupado, cosa que a mí no me agrada, pero es una forma de nosotros mañana tener cómo defendernos de los Estados Unidos. Estados Unidos reforzará control en área del Mar Caribe. Cuba no forma parte del diálogo hecho en el Departamento de Estado. Bien, los cubanos hacen eso, son unos locos que andan solos por ahí. Trazará una estrategia conjunta de seguridad marítima con apoyo del CARICOM. No, métanos a nosotros. Estados Unidos mantuvo ayer una reunión con la República Dominicana y los países de la comunidad del CARICOM en la que esperaba reforzar los controles de pasajeros en la región, mejorar el intercambio de información y trazar una estrategia conjunta de seguridad marítima, entre otras medidas. No, la seguridad es evitar que los haitianos cojan para Miami. Si vienen para acá, no es verdad que Estados Unidos va a defender a la República Dominicana porque eso es lo que ellos quieren. Porque Estados Unidos es el primero que debe decir, miren señores, el general Kelly, que es el jefe del Comando Sur de nuestras fuerzas, dijo una verdad. Dijo que República Dominicana no resiste ese flujo masivo de casi 2 millones de haitianos que le han metido aquí. El propio general Kelly. Pero el gobierno de Estados Unidos dice que va a tomar medidas, va a reforzar las medidas para evitar esa cosa. Refuercen la frontera, manden la minuta que vaya allá a evitar que vengan para acá. No, ellos son los que lo mandan aquí. Ahora, cuando esa gente digan que van para allá, para el norte, en su boat people, o en su tubeless people, ¿usted ha visto los tubos de la guapa? Los tubos inflados.
Sí, sí. Los tubos inflados. Cuando ellos vean esos tubos inflados cargados de haitianos y esos botes tipo las pateras que cruzan el Mediterráneo con 400 haitianos montados encima, jugándose 150 frente a la costa de la Florida, ahí es que Estados Unidos va a gritar como un chivo, como se dice, a ver si es verdad que el gas pela. Pero nosotros es la descarga. Es decir, todo esto es una hipócrita relación regional que tiene Estados Unidos con respecto a República Dominicana. Y menos el CARICOM, que son todavía más charlatanes. Porque los del CARICOM no aceptan haitianos allá, pero quieren que todos los haitianos vengan aquí. Y que nosotros no podamos liberarnos de esas masas aluvionales que han convertido a la República Dominicana en un sumidero. Ah, pero Estados Unidos reforzará contra... No, díganle que por la frontera no se puede estar pasando haitianos, que la República Dominicana devuélvalo a su país, como hacen ellos. No, todo es hipocresía. Usted está oyendo, señor Brewster, que usted fue por tonos de vengativos, con púas vengativas, fue y le quitaron la visa a Roberto Rosario, porque Roberto Rosario precisamente no quiere que República Dominicana se la llenen de haitianos como dominicanos. Esa es la situación. Como Estados Unidos tiene sus controles para que no se le llene allí también de haitianos. Nosotros no podemos aplicar medidas antimigratorias porque entonces eso es malo. Nos critican, el CARICOM no quiere, ese diseño es para que no vayan los haitianos a su territorio, pero no defienden ninguno, todos atacan a República Dominicana. Pero nos incluyen ahí y nosotros vamos a esas reuniones de sumisos, vamos a esas reuniones. Lo grande es que vamos a esas reuniones, porque yo no me niego a que vaya. Pero busquen la voz dominicana en esa reunión, si fue y puso los puntos sobre las IES. Que me digan a mí si el gobierno dominicano dijo a su embajador que fue a esa reunión, yo no sé quién fue, vamos a ver si lo dice, porque yo no sé si fue alguna representación dominicana aquí que fue a eso. Los 15, Caribe, Centroamérica, Juan González, el subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos para Centroamérica y el Caribe, Juan González, adelantó que los países planeaban suscribir en la cita un comunicado conjunto con objetivos y un calendario específico para producir resultados concretos que impulsen la cooperación de seguridad en la región. Sí, eso es lo que nosotros queremos, precisamente. Pero yo quisiera saber qué dijo el representante dominicano en esa reunión. Si allá le cantó, ¿verdad, Gaby? Y le dijo, miren. Todo depende, Fermín, si nuestro representante tiene la suspicacia, ¿verdad?, de darse cuenta con la agudeza que tú le estás planteando, porque yo te voy a decir algo. Lo que tú estás planteando es visto con una inteligencia parecida a la del doctor Marino Vinicio Castillo, que en la mayoría de esas tratagemas, ¿verdad?, pues casi siempre terminan cumpliéndose lo que pronostica el doctor Castillo, porque eso es lo que hay que ver, porque date cuenta que es algo disfrazado, ¿entiendes? O sea, el CARICOM para poner orden en el trasiego de mercancías, de pasajeros, ¿entiendes? Sí, pero reforzar controles de pasajeros y seguridad marítima. Y seguridad, exacto. Sí, muy bien, excelente. Ajá. Pero pueden entrar millones por la frontera y nosotros tenemos que quedarnos tranquilos. Exacto. Tranquilo, quieto. Y si lo queremos sacar, no, usted no puede sacar masivamente a esa gente. Pero entonces ayúdenos a evitar, no sean hipócritas. No sean hipócritas. Señor Brute, mire, ese es el gobierno de Estados Unidos que está diciendo que quiere reforzar eso. Excelente, Estados Unidos, gracias por su esfuerzo. Pero no impidan que nosotros saquemos los inmigrantes que están de más aquí, porque los que protestan son de una vez la OEA, la Comisión de Derechos Humanos, la Corte de Derechos Humanos, el Centro Kennedy, la Embajada de los Estados Unidos, el embajador americano va y quita visa, suspende visa, amenaza y dice de todo. Porque ellos tienen muchos intereses en el país, pero yo no veo que el embajador de España se meta en esas cosas. Y España tiene tanto más intereses españoles aquí que los americanos mismos. Así es. Pero los españoles tienen más inversiones aquí. Y España tiene más gente aquí. Más españoles aquí, viven aquí, con más intereses que los Estados Unidos. Hoy el embajador de España no vive metiéndose en todas las cosas que se viven. Hay más inversionistas europeos que americanos. Españoles, prácticamente. Y españoles, sí, pero... Aquí la inversión española es más de 4.000 o 5.000 millones de dólares. Sí.
y miles de españoles que viven aquí como dominicanos y que son ya de la Unión Europea, qué sé yo, por consanguinidad. Hijos de españoles, nietos de españoles, República Dominicana, miles de ciudadanos que son súbditos del rey Felipe V. Felipe V es o Felipe VI. Felipe VI creo que. Y yo no veo al embajador. Yo no sé ni cómo se llama el embajador de España. ¿Usted sabe cómo se llama el embajador de España? No estoy actualizado. Yo no me acuerdo. honestamente, yo no sé cómo se llama el embajador de España. Y España tiene más intereses que los Estados Unidos aquí. Y eso es lo que alega Brute. Pero nosotros tenemos muchos intereses que defender. Esta embajada tiene que estar activa. No, lo que pasa es que la embajada de ustedes, lo que está para estar otra cosa. Eso es lo que ustedes están en otra cosa, en otra agenda. Dos lobbies, esos son los que ustedes están. Pero en eso no está España. Porque el gobierno español no se atreve a hacer las cosas que está haciendo la embajada norteamericana aquí. Pero el señor Brute, como decíamos ayer, él no sabe que esas cosas no se pueden hacer. Él cree que él es un gobernador de los Estados Unidos que lo mandan aquí como el capitán nada. Pemberton, esa gente que estaban aquí en el 16, vinieron, mira, estamos en mayo del 16, que esto es una invasión, ocupación militar. Y ya, esto es un estado, un barrio de Oregón, qué sé yo, una cosa de esa, después de Seattle, República Dominicana. Que a mí me lució también otro acto cínico, o de hipocresía. Dice el señor Brute, óyeme, yo te digo, yo gocé viendo esa entrevista, o leyendo, mejor dicho, Héctor. Uno a la entrevista, yo lo sabía que iba a salir todo ahí en los periódicos. Déjame leerlo mejor. Pero dice el señor Brute, señor embajador de los Estados Unidos, hablando de la corrupción en la República Dominicana, cosa que es verdad, yo no niego, pero señores, tu país se está debatiendo en el fango ahora mismo de la corrupción, denunciado por los dos capitanes que pueden ser, o mejor dicho, por las dos personalidades que pueden capitanear el cargo más importante del mundo, que es el presidente de los Estados Unidos. Debatiéndose en el fango, en el lodo, en una caricatura de campaña electoral, que hoy es el último, creo que hoy es el último de los debates. El último de debate. aquellos debates que no son debates, eso lo que son es embarres. Embarres son ellos. Entonces, yo te embarro sí, tú me y embarras. tú me embarras. Tú me puedes embarrar más fuerte y yo Sí. te puedo embarrar o con la hediondez mayor. Que yo he Mejor. hecho, que tú no has hecho, Una cosa que tú hiciste, Sí, que yo no y video, hice. y video, para que video. haya una cosa de loco. En resumen, el señor Brute ha dicho que nosotros somos los corruptos y que además somos un puente muy importante de droga a Estados Unidos. Ahora yo me pregunto, ¿y quién es el culpable? ¿El pasadizo o el receptor? ¿Y quién es que demanda el producto? Porque nosotros no lo usamos para nosotros, es para mandárselo a ellos. Yo he dicho que Estados Unidos tiene mecanismos para evitar que esa droga entre al país. Estados Unidos tiene unos acorazados y tiene unos barcos, ¿cómo que se llama? Unos portaaviones. Óigame bien, usted para el Nimitz, que no cabe en el océano. El Nimitz, el portaaviones Nimitz no cabe en el mar Caribe. Eso no cabe aquí porque es un barco demasiado, ese barco desplaza demasiado agua y eso crea un tsunami en todas estas islas. ¿Usted está oyendo? El Nimitz crea un tsunami si eso lo prenden y comienza a navegar por aquí. Pero usted para un barco de eso frente a República Dominicana y no hay lanchitas rápidas ni nada, ni avioncitos que vengan de Colombia o de Venezuela y pase por ahí a tirarle droga a Barahona o a esta islita vieja de aquí. Pero Estados Unidos no quiere que se tomen esas medidas, tampoco él quiere que le tumben un avión cargado de droga. Porque los supertucanos lo tumban. Los pilotos dominicanos lo bajan y lo tumban. Pero no, los americanos no quieren. Entonces, ¿cómo que ustedes quieren? Pero también tenemos nosotros que comprar los aviones porque tampoco ellos nos los dan. Y después que compramos los aviones dicen que entonces hicimos una mala compra y no se la compramos a ellos. No nos facilitan un chele, entonces quieren, además, esa droga tampoco nos permiten a nosotros guardarla en una bóveda para ponerla ahí como garantía en dólares. Gaby, usted sabe el dinero que nosotros tuviéramos. Pagamos 10 veces la deuda eterna con la droga que nosotros hemos detenido, almacenada ahí en una almacena de esos de los dinepres, en esos silos ahí guardados. ¿Sí o no? O en el Banco Central. No, en el banco no cabe.
en los silos de INEPRE para guardar la droga que incautan. Entonces eso es una garantía para pagar la deuda eterna. ¿Qué le parece? Señores, dejémonos de esa hipocresía de Estados Unidos. Entonces, que este es un país corrupto, que no hay justicia. Pues mire, señor embajador, vea lo que yo alcancé o lo que encontré hoy en la prensa nacional. Porque es que las evidencias contra Estados Unidos son abrumadoras. Nos critican porque la justicia es mala, se venden los jueces, se venden los fiscales, se venden los policías. Señor Brute, oiga lo que dice aquí, el encargado de tortura del organismo de Naciones Unidas, el señor Juan Méndez, el relator especial de Naciones Unidas para la tortura, Juan Méndez, dijo ayer que terminará sus 6 años de mandato sin haber podido visitar la prisión estadounidense de Guantánamo. En ese tiempo trató de viajar a la cárcel y fue invitado a hacerlo en 2002, pero en condiciones que no podía aceptar, según recordó. Básicamente era una visita a la instalación, pero no a todas, y una sesión informativa de las autoridades, pero específicamente no podía hablar con ningún recluso. El relator de la ONU para la tortura también ha tratado sin mucho éxito visitar cárceles estatales y federales de Estados Unidos para analizar el problema del confinamiento en solitario. Ese es su país. Señor Brewster, mire su país. Que la justicia ni la ley existe en Estados Unidos para lo que le conviene a Estados Unidos. Sí. Es decir, ustedes pueden investigar todo lo que les dé la gana aquí, pero la ONU no puede investigar a los Estados Unidos. La ONU. El relator de tortura no pudo ir a Guantánamo y ver los presos y hablar con ellos. El relator de la ONU. Imagínense si República Dominicana le pasara eso. No se excomulgan. Nos ponen trabas, nos quitan la visa toda. Eso es violación de derechos humanos. Por menos de eso le quitaron la visa. ¿Usted sabe a quién? A Roberto Rosario Márquez. ¿Usted se imagina que Roberto Rosario hubiera hecho lo que está haciendo Estados Unidos con Guantánamo y sus cárceles al relator de la ONU? Ingeniero Espaillat, Anita, que yo sé que está viendo este programa, Gaby. Yo espero que el ingeniero Espaillat me ayude con esto a buscar más datos sobre estas cosas. Él que vive hurgando en todo ese. Bueno, pero... Porque esa es la hipocresía que hay. Entonces, señor Brute, llegan unos entrevistadores, discúlpame, Gaby, y van a hacerle tonterías, preguntas tontas, pactadas. No, vamos a preguntarle a Estados Unidos cuáles son. Mire, señor Brute, usted está en un país democrático. ¿Usted ha pedido alguna visita a la Victoria? ¿A que no se la pueden negar? Y a la Junta Central Electoral, sí, yo he ido, sí. ¿Qué usted quería allí? Tal cosa. No me la pudo. No, eso no me pudieron complacer porque eso es ilegal. Pues mire, las cárceles suyas no se pueden visitar. No nosotros los dominicanos, no. O el embajador dominicano que haga eso para que usted vea que le quitan la visa al embajador dominicano en Washington. Le quitan la visa. Si José Tomás Pérez va a indagar eso, le quitan la visa. Yo creo que con toda esa hipocresía y todo ese injerencismo hemos estado conviviendo ya, yo diría que cerca de 2 siglos, ¿verdad? Desde la creación de los 2 estados. Sin embargo, yo, aunque cuestiono y no me identifico en ninguna con el injerencismo, con el abuso de poder no tanto de sino de otros embajadores. Sin embargo, en la parte de corrupción, yo creo que hay que, como tú bien dijiste, aunque sí existe, yo creo que nosotros, señores, la clase política, la sociedad en su conjunto, debemos hacer un esfuerzo, porque es la corrupción en verdad está calcomiendo la sociedad, pero no solamente en la clase política. Señores, este es el único país donde Gaby, usted... Eso se sabe, sí, Gaby, no, yo lo sé. Eso sabemos. Yo lo quiero decir. Lo que yo te quiero decir Sí. es que no nos vengan a criticar, porque si tú no tienes calidad para criticarme,
¿Para qué me critica? Pues eso no uno quiere negar que aquí somos corruptos, porque toda esa fortuna ellos la saben, los americanos, quién la tiene. Ellos saben quiénes tienen los cuartos, ellos saben que Manuel Fermín no tiene $1 guardado allí, ¿sí o no? Y que el Gaby tampoco usted tiene nada guardado allá, ellos lo saben. Pero ellos saben quiénes son todos los que tienen los cuartos guardados de este país, que se lo han robado. Sí. Ellos lo saben todo. Yo no, a mí que me indaguen, yo tengo un peso. ¿Y usted tiene en Estados Unidos? No. Usted no tiene nada. Usted tiene algo allá. Cuidado, Pues sí, cuidado si usted le pasa con Agripirio ahí, Paulito Mejía. ¿Te recuerda? No, hombre, no, eso no es por ahí, no es por ahí. No, yo sé que no es por ahí, pero lo que yo quiero decir... Nosotros somos corruptos, sí, ¿verdad? Sí. Claro. Pues eso es lo que quiero destacar, Fermín, que debemos destigmatizarnos. Sí, nosotros, que yo ¿Tú sabes lo que es que todavía nosotros en este país usted va a un sitio donde usted va, por ejemplo, una corrupción de bagatela, que usted va a sacar un documento al plan piloto, y te la ponen en China para que tú pagues de que qué sé yo qué. Eso es verdad, Gaby, que eso es verdad. Pero eso es hasta en Cuba que hay una dictadura allí. Él hace lo mismo. Y después, o sea, nosotros somos corruptos hasta los huesos. En España no hay muchísima corrupción. Y usted ve al embajador norteamericano haciéndole corrección a los españoles allí. Que vayan y se metan con el caso Gürtel. Que no se mete el embajador americano a decir, mira ese caso Gürtel, yo quiero que siga, que nosotros los americanos estamos, que vayan y lo digan allá, que sale huyendo de allá el embajador de una vez. Otro aspecto, eso lo sabe. Otro aspecto, no es por ahí, eso no es por ahí. Sí. Otro aspecto del que yo me adhiero a ti, en cierto modo, es la capacidad o el patriotismo de nuestros gobernantes para responder. Porque si bien es cierto si bien es cierto, tú le debes, por ejemplo, a un banco, que tú le debes una tarjeta, pero en nombre de ese compromiso que usted tiene con ese banco, el banco no puede abusar de ti. Si usted va y reclama y le dice, no, mire, ese cargo de esa tarjeta, o sea, usted tiene derecho a protestar, tiene derecho a exigir. Entonces un gobierno tembloroso. Entonces, es que veo que muchas veces, en nombre de la pérdida, o sea, en nombre de esos compromisos económicos que tiene el país, de ese endeudamiento, hemos perdido la soberanía, pero por una falta muchas veces de usted exigir su derecho cuando lo tiene que hacer, cuando usted tiene que enfrentar el imperio, cuando tiene que enfrentar el poder norteamericano, óigame, enfrentarlo, porque muchas veces se le deja, ellos actúan de esta forma, estos embajadores, que actúan como procónsules, es precisamente porque no encuentran un muro de contención, salvo algunos de los partidos políticos, como es la Fuerza Nacional Progresista, que siempre ha estado defendiendo la soberanía con hidalguía y con patriotismo. Bueno, voy a pasar una nota luctuosa en Higüey. En Higüey falleció doña Florinda de Jesús, alias Cacao, le decían Cacao, porque era una de esas... ¿Cacao? Sí, ella era dueña de un hotel allá en Higüey, pero una señora con una lengua que ni Minerva la malcriaba en su época, usted está oyendo, una dama muy querida, eso sí, porque era una dama de lengua viperina, de ese tipo de lengua, como se dice, con las propiedades típicas de las víboras, que son las lenguas viperinas, ¿verdad? Que sí, por eso es que se le llama viperina, porque son lenguas con las propiedades de las víboras. Pero era una dama muy querida, porque era ese tipo de persona así, tú sabes, que le cantaba a cualquiera un ao, como se dice, y se lo cantaba fuerte. Doña Florinda de Jesús, alias Cacao. Mañana será el entierro, la están velando en la funeraria Chaday de Higüey. Pero se lo recuerdo porque los agrónomos, todos los agrónomos que iban de puesto para Higüey, como se dice, se alojaban en el hotel Tamarindo de doña Florinda de Jesús, alias Cacao. Muchos amigos que son mis amigos, que fueron agrónomos por allá, por Higüey, vivían allá en ese hotel que regentaba doña Florinda.
Creo que me quedé ahí. Pasa los restos de doña Florinda, sí, doña Florinda alias Cacao, pero le digo, era persona de lengua con las propiedades de las víboras, que nada más yo creo que Minerva la malcriada, una señora que, oiga, me cocinaba a base de malas palabras. Así era que sazonaba, pero aunque yo me ría, no es que no tengo duelo, diríamos, porque es una persona que estimábamos. Pero son gente que esa jocosidad que siempre llevaron, pues uno no puede ser un panegirista, diríamos, muy circunspecto, que uno tiene que estar, a veces hay que decirlo con cierta jocosidad, porque eran personas que en vida fue gente muy tratable y muy amena. Y ese tipo de gente, Gaby, usted sabe que esa gente que son malcriados, como dicen, también tienen sus cosas muy buenas. Y es que se ríen y uno goza muchísimo. Además, hay que oír una pelelengua. ¿Usted sabe lo que es una pelelengua? Yo tengo una amiga que esa señora, oigan, ella se alquilaba para dar pelas de lengua. Especialista en pelas de lengua. En insultos. Sí, en pelas de lengua. Por ejemplo, una dama le debe dinero a usted y usted sabe que las mujeres son cosas chicas. Sí. Y esa amiga que yo tengo decía, fulano, ¿cuánto tú me das? Fulana, yo quiero que tú me le des una pela de lengua a fulana, que mira, me debe. Y cuando no, yo voy y le doy su pela de lengua, a nombre tuyo no hay. Cada vez que yo me acuerdo de Conchita, ay, Dios mío, qué pelas de lengua. Bueno, el CONE, ya vamos a seguir hablando, ¿verdad? Porque el CONE yo creo que se ha quedado como entrampado con las leyes. Es decir, la Asociación de Industria de República Dominicana, que son la misma cosa, están todos unidos ahí. El CONE objeta que le apliquen la ley del 9%, del 50% del ITEVI. O sea, eso es una ley de recaudación que dice que hay que pagar eso para las materias primas y las maquinarias. Mire, aplacen esa ley. No, esa ley no se puede aplicar. Bueno, está bien, no se puede aplicar. ¿Cuánto quiere que aplique? Mira, vamos a aplicar la ley de libertad de tránsito, de transporte. A esa le gusta. Mire que los subsidios del combustible, no, eso está por ley, eso hay que respetar esa ley. Pero esta ley sí no se puede respetar. Mire que no se puede mantener un monopolio, ni una posición de ventajismo, una posición ventajista con respecto a otro en el mercadeo de un producto. Eso lo exige el CONE. Ayer lo decíamos nosotros, lo exige el CONE. Pero entonces hicieron votar a una funcionaria que precisamente identificó a un miembro del CONE que estaba haciendo esas prácticas monopólicas de posición ventajosa. Posición adelantada, como dicen en el fútbol. Por cierto, hoy ganó el Barça. 4-0, una pela le dio al Manchester City de Pep Guardiola en el Camp Nou. Ay, Dios mío, ese Camp Nou, eso se veía de bello, es un estadio, ¿verdad? 95,000 fanáticos caben ahí. Wow. Yo fui a un juego ahí, habían 45,000 y estaba vacío el estadio. Y yo creo que Dionetti la expresión, pero un estadio vacío es el esqueleto de la multitud. Oiga qué pensamiento. Señores, qué buen pensador. Onetti. Sí, el esqueleto de la multitud. El esqueleto de la multitud en un estadio vacío. Oiga, qué interesante. Bueno, pues el CONE, yo creo que tiene una posición, se ha quedado entrampado ahí. Para una cosa la ley es buena, para otra la ley es mala. No se puede cumplir con la ley, pero sí hay que cumplir con la ley. Entonces, esas cosas, esas ambigüedades, no son buenas. Sí, pero lo que tiene que haber un gobierno que se dé a respetar. Bueno, el gobierno en el transporte. Que tenemos esto, que tenemos lo otro, que por aquí, que por allá, que va a afectar la creación de empleo, la competitividad. La competitividad. Hermano, siempre hay un cuento de esta gente para no honrar lo que es la tributación al Estado. Sobre esa base se cimenta la democracia, que es los que tienen más tributan para poder compensar, facilitarle la vida a los que no tienen nada. Sino como un gobierno, como dijo aquí Mojica, ¿verdad? ¿Cómo usted con una presión tributaria tan baja puede cumplir con todas las exigencias que hace ese mismo empresariado? Que viven exigiéndole al gobierno cosas que no cumple, pero óigame, entonces
yo entiendo que el gobierno, porque acuérdate que aquí hubo una reforma, la primera reforma que hubo aquí fue la tributaria, frustrada, porque ese CONEP se la desmontó punto por punto, se la destartaló y no se pudo hacer nada. El gobierno al final se rindió a sus pies. Son los que mandan. Para conseguir que, tú sabes. Son los que mandan. Bueno, Gaby, hoy es que Leonel tiene un almuerzo en Santiago. Es que tiene una presentación hoy, hoy. La presentación de RD44, República Dominicana, creo que es hoy. No he estado. Pero hay un almuerzo. Yo creo que era hoy el almuerzo o es mañana, no recuerdo. Pero en ese almuerzo yo sé que van una gente ahí. Gente de mucho peso político, que parece que quiere trabajar con Leonel Fernández. ¿Será ese punto de iniciativa, diríamos, ese punto, el inicio del itinerario de del Leonel que se lanzará? Sé de gente de mucho peso político que ha militado, no en el PLD, que le va a dar apoyo a Leonel Fernández y van a comer juntos, van para ese almuerzo ahí. Es un almuerzo importante que tiene Leonel Fernández. Entonces eso me ha llamado la atención porque eso puede ser el inicio de un itinerario político en Leonel Fernández. Porque, ok, el RD44 es diríamos, una promoción de su partido, de lo que su partido piensa hacer, pero Leonel piensa que van a estar gobernando 200 años, hasta el bicentenario. Pero ese almuerzo, repito, saldrán los nombres. Yo no estoy autorizado a dar los nombres, pero saldrán si ellos, ¿verdad? Van a los periodistas, sacan la información y salen, pues bien. Pero yo sé quiénes van, pero no debo decir. Entonces, mucha gente de esa que vaya a ese almuerzo le expresa diríamos, su amistad, no solamente su amistad, su adhesión, diríamos así. No sé si en una forma de incondicionalidad jurada, porque ya estos no son tiempos como para eso, a menos que usted esté en el gobierno, que usted hace creer que está incondicionalmente jurado, como hacen muchos funcionarios. Y después que usted lo vota, se hacen enemigos suyos. O cuando usted pierde poder, también se hacen enemigos suyos, porque son ingratos como cosas de lo. Pero hay gente que está dispuesta, parece, a unirse a un proyecto político que tenga iniciativa Leonel Fernández. Nosotros hemos dicho aquí que Leonel o pacta o lucha. Tiene que lanzarse porque con agua tibia no se cocina. Y el que no lucha por lo que quiere termina aceptando lo que no le gusta. Dice Maximino Canelo, acá de Pedáneo, de la provincia de San Cristóbal. Entonces Leonel Fernández tiene que avivarse porque si no se aviva, repito, yo pienso que Danilo Medina está pavimentando el camino para si se presenta allí en el 20 algo dubitativo y la gente, no, pero mira, pero ven acá, pero nadie es más popular que Danilo, pues Danilo es un hombre serísimo, mira, un gobierno transparente, limpio que ha hecho, impoluto, con un manejo presupuestario y obra que está que exhibir, pues que siga Danilo. Entonces Leonel tiene que o lucha o pacta. Porque candado no va a haber, Gaby, usted lo sabe, que no va a haber candado, porque los mandos superiores están maniatados. Entonces, si Leonel va a un proyecto, entiendo que eso será interesante porque habrá lucha entre dos tendencias dentro de ese partido, o quién sabe, si terminan entonces ellos dos liderando, uno a la oposición política, con una división del PLD, que sería Leonel Fernández, y otra, el presidente Medina, atrincherado con lo que tenga del PLD, los partidos aliados que tiene y un aliado natural que tiene dentro del PRM, que se iría seguro con él. Tú sigues con tu catastrofismo político. Sí, sí, es verdad, con mis posiciones de abismo. Hermano, pero ¿y por qué no pensar que Danilo Medina juró que decía, una sola oportunidad y que se firmó una constitución, se reformó una constitución donde establece un solo periodo y nunca más? Ahí está, así decía la otra. La otra decía que había un periodo que saltar y se reformó para que siguiera continuo.
Se reformó. Ahora, ayer fue tiempo, parece, para arrepentimientos fingidos. Quizás no sea tiempo para arrepentimientos fingidos el 20, pero por eso se iría entonces a los plebiscitos, como yo digo, al consultivo y al aprobatorio. Y el pueblo que decida. Y entre el pueblo que quiere a Danilo, bueno, pues Danilo dirá, ¿y por qué yo tengo que negarme si el pueblo me requiere y me quiere? Ahí está Nicaragua. Incluso el de Nicaragua dijo, no, hombre, yo voy a poner a mi mujer también. Para que no elijan a los dos, para que elijan la casa, para que elijan mi alcoba. Allá usted. El PLD es un proyecto pero vamos hasta a dejar el eso, 2044. Exactamente. Danilo subió ahora con el apoyo de Leonel. Leonel va a subir de nuevo con el apoyo de Danilo. Tú lo verás. Bueno, vamos a ver si será así. Ahora lo que yo sé es que los leonelistas están feos para la foto. Porque no le dan oportunidades. Bueno. Hasta el hermano de Guido Gómez Mazara, ese PRDista, los PRDistas están guisando. Y el leonelismo que sí que aportó de verdad. Porque el PRD aportó un 5%. Pero el leonelismo aportó más de un 30, un 20, quién sabe. Claro. Hoy, ¿dónde están? Ah, pero no quieren saber del leonelismo. Eso es yede. Ahí es del leonelismo. Bueno. Pero el PRD no yede, parece. Ahí hay un hermano de Guido Gómez Mazara para Indotel. Le encantan esos cargos de Indotel porque pagan en dólares. Pero vamos a seguir mañana con esos temas, pues yo creo que son interesantes. Sí, claro, sí. Mañana seguimos con esos temas. Pero ya hoy se venció el tiempo que está muy favorablemente vencido para nosotros, a favor de nosotros. Y Jessy está ya muy preocupado. Hasta mañana y gracias por su atención al final de la tarde o comenzando la noche.